A las 12 en punto de la noche, cuando la ciudad parecía contener la respiración y hasta los semáforos parpadeaban con cautela, sonó un teléfono que casi nadie se atrevía a llamar. No era un número cualquiera, pertenecía al hombre que decidía destinos con una sola palabra, al jefe mafioso cuyo nombre se susurraba y jamás se pronunciaba en voz alta. La llamada duró apenas 3 timbrazos antes de que una voz grave contestara. Entonces, una mujer habló con calma absoluta, como si no estuviera jugando con su propia vida. Tu hija está temblando bajo la lluvia, indefensa. Hubo un silencio espeso. No de sorpresa, sino de peligro. El hombre apretó el auricular, y en su mente, una imagen imposible se abrió paso, su hija, Valeria, la única grieta en su armadura, la que vivía rodeada de guardaespaldas, protocolos y muros infranqueables. Imposible. Y sin embargo, el tono de la mujer no pedía rescate, no exigía nada. Informaba. ¿Quién eres?, preguntó él, sin alzar la voz. Alguien que no quiere que muera, respondió ella. Pero el tiempo se está agotando. La llamada se cortó. El jefe se levantó de golpe. En segundos, la habitación se llenó de hombres armados, pero él levantó la mano. No gritó órdenes. Pensó. Valeria había insistido esa noche en salir sola, algo raro en ella. Un ataque de independencia, había dicho. Una cena con amigas, un barrio seguro. Él había aceptado, quizá por cansancio, quizá por culpa. La lluvia comenzó a golpear los ventanales con fuerza, como si la ciudad entera quisiera delatar algo. Mientras tanto, a varias calles de allí, Valeria estaba de rodillas junto a un coche averiado. Su abrigo empapado pesaba más que el miedo, y sus manos no dejaban de temblar. Su teléfono había muerto minutos antes. No sabía quién había hecho esa llamada, pero sabía que alguien la estaba observando desde la oscuridad, no con intención de ayudar, sino de esperar. El jefe mafioso salió sin escolta. Por primera vez en décadas, condujo él mismo. Cada semáforo en rojo era una amenaza. Cada minuto, una puñalada. En su cabeza, una sola pregunta latía con furia, ¿cómo alguien había logrado burlar todas sus defensas? La mujer que había hecho la llamada observaba desde un portal cercano. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro por la lluvia y una cicatriz fina junto al labio. No era una desconocida para el mundo del crimen, aunque él no lo supiera aún. Había esperado años para ese momento, no por venganza, sino por justicia. Y Valeria no era el objetivo, era la llave. Un coche negro se detuvo bruscamente a pocos metros. El jefe bajó, empapándose sin importarle, y corrió hacia su hija. La abrazó con una mezcla de alivio y furia contenida. Solo entonces notó algo extraño: Valeria no estaba sola. La mujer del portal dio un paso adelante y dijo, con una serenidad inquietante: Ahora que ya la encontraste, tenemos que hablar de lo que hiciste hace 15 años, en el puerto, la noche en que desaparecieron 30 personas y tú decidiste mirar a otro lado. El rostro del hombre se endureció. Reconoció la voz. Y en ese instante comprendió que aquella llamada de medianoche no había sido para salvar a su hija, sino para obligarlo a enfrentarse a un pasado que creía enterrado, mientras la lluvia seguía cayendo, ocultando las sombras que comenzaban a moverse alrededor de ellos, cerrando lentamente todas las salidas, porque alguien, desde mucho antes, había planeado que esa noche no terminaría allí, y que la verdadera amenaza aún no había mostrado su rostro cuando, a lo lejos, se escucharon pasos apresurados y una figura salió de la oscuridad sosteniendo algo brillante en la mano mientras Valeria levantaba la vista y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer quién era. La figura avanzó bajo la lluvia con pasos inseguros pero decididos, y el reflejo metálico que sostenía no era un arma, sino un viejo colgante que Valeria había visto solo una vez en su vida, muchos años atrás, en una fotografía escondida en el despacho de su padre. Era el colgante de su madre, la mujer de la que nadie hablaba y cuyo nombre estaba prohibido en aquella casa. El corazón de Valeria dio un vuelco, y por primera vez el miedo no venía de la oscuridad que los rodeaba, sino de la verdad que estaba a punto de salir a la superficie. ¿Tú, sigues viva?, murmuró el jefe mafioso, con la voz quebrada, como si cada palabra le arrancara algo del pecho. La mujer del colgante levantó el rostro. Sus ojos estaban cansados,
endurecidos por años de huida y silencio. Nunca estuve muerta, respondió. Solo me enterraste para salvarte. La mujer de la cicatriz observaba la escena con atención fría. Todo se estaba alineando tal como había previsto, aunque incluso para ella aquel reencuentro tenía un peso inesperado. Había buscado justicia durante años, pero ahora veía cómo la justicia se transformaba en algo más complejo, más humano y más cruel. Valeria dio un paso adelante, empapada, confusa, con el cuerpo temblando no solo por el frío. «Mamá», susurró, como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. La mujer asintió lentamente, y el jefe mafioso cerró los ojos un segundo, como si el mundo se hubiera inclinado bajo sus pies. En ese instante, varios motores se escucharon a lo lejos. No eran sus hombres. Él lo supo de inmediato. Eran otros. Viejas alianzas rotas. Cuentas pendientes que habían esperado pacientemente este momento de debilidad. «Tenemos que irnos», dijo él, recuperando su tono de mando. «Ahora». «No», respondió su esposa con firmeza. «Esta vez no corres. Esta vez escuchas». La lluvia se volvió más intensa, casi violenta. Valeria miraba de uno a otro, atrapada entre versiones opuestas del hombre que creía conocer. «Dime la verdad», exigió. «Aunque duela». El jefe apretó los puños. Hace 15 años, el puerto era un infierno. Tráfico humano, armas, niños. Yo podía detenerlo, pero hacerlo significaba una guerra total. Elegí cerrar los ojos. Creí que podía vivir con eso. Y yo no pude, interrumpió la mujer. Por eso intenté denunciarte. Por eso me hiciste desaparecer. Él la miró, con una mezcla de culpa y rabia. Te protegí. Te protegiste, corrigió ella. Y dejaste que 30 personas murieran. Las luces de varios coches aparecieron al final de la calle, cortando la noche como cuchillas. La mujer de la cicatriz dio un paso atrás. Ellos no vienen a hablar, advirtió. Vienen a borrar todo. A ustedes. A mí. A la chica. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó. Soy la hija de uno de los hombres que murió esa noche, respondió la mujer. Y también soy la única razón por la que sigues viva. El jefe giró hacia ella lentamente. ¿Tú hiciste la llamada? Sí, dijo. Porque sabía que solo vendría si era ella. Y porque necesitaba que estuvieras aquí cuando todo saliera a la luz. Los coches se acercaban rápido. Se escucharon puertas cerrándose, pasos, voces apagadas. El jefe sacó un arma, pero su esposa negó con la cabeza. Si disparas, confirmas que nada cambió. Valeria tomó la mano de su madre sin pensarlo. No quiero este mundo, dijo con voz temblorosa. No quiero mentiras, ni hombres armados, ni secretos. Un disparo resonó, impactando contra un coche cercano. El caos estaba a segundos de estallar. La mujer de la cicatriz miró a Valeria directamente a los ojos. Si quieres salir viva, confía en mí. El jefe dudó. Era la primera vez que no sabía qué decisión tomar. Su imperio, su pasado, su familia, todo convergía en ese punto exacto de la calle. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Que confieses, respondió ella. Que entregues nombres, rutas, cuentas. Que derrumbes lo que construiste. Otro disparo. Vidrios rompiéndose. Gritos. La lluvia ya no apagaba el sonido de la violencia que se acercaba. ¿Y si lo hago?, dijo él, ¿mi hija vivirá? La mujer no respondió de inmediato. Miró a Valeria, luego a su madre. Vivirá si tú dejas de ser quien eres, dijo al fin. Las luces los rodearon por completo. Sombras armadas comenzaron a cerrar el círculo. Valeria sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Su padre dio un paso al frente, levantando las manos lentamente, mientras algo en su mirada cambiaba, no por miedo, sino por una decisión que había postergado toda su vida, justo cuando una voz amplificada gritó desde la oscuridad su nombre completo,
ese que nadie usaba, anunciando que la noche apenas estaba comenzando y que no habría marcha atrás cuando, detrás de los coches, una figura más emergió, observándolo todo en silencio, sonriendo, porque para él este momento no era una confrontación. Era el inicio de algo mucho más grande que todavía no estaba listo para revelarse. La figura que sonreía desde atrás de los coches dio un paso adelante, y la lluvia pareció apartarse de su rostro como si lo reconociera. Era un hombre alto, impecablemente vestido pese al caos, con un paraguas negro que no usaba realmente para cubrirse, sino como símbolo de control. El jefe mafioso lo identificó de inmediato, y por primera vez esa noche, el miedo se reflejó sin filtros en sus ojos. Sabía que saldrías de las sombras tarde o temprano, dijo el jefe, con voz tensa. Siempre fuiste un carroñero paciente. El hombre sonrió un poco más. Y tú siempre fuiste un rey convencido de que su trono era eterno, respondió. Qué escena tan conmovedora, la familia reunida, la conciencia despertando, casi me hace olvidar por qué estoy aquí. Valeria sintió la mano de su madre apretarse con fuerza. ¿Quién es él?, susurró. El hombre que convirtió el puerto en un cementerio silencioso, respondió su madre. El que se benefició mientras tu padre fingía no ver. La mujer de la cicatriz dio un paso lateral, calculando distancias, salidas invisibles para ojos no entrenados. Esto ya no se trata de confesiones, dijo. Él no va a permitir que hables. No necesito que hable, replicó el hombre del paraguas. Necesito que desaparezca, junto con todos los cabos sueltos. Un gesto casi imperceptible bastó. Las armas se levantaron. El sonido metálico fue un rugido colectivo. Valeria cerró los ojos por un segundo, pero no hubo disparos. En lugar de eso, una explosión seca sacudió la calle desde el extremo opuesto. Gritos. Confusión. Uno de los coches se incendió. ¿Qué fue eso?, exclamó alguien. La mujer de la cicatriz sonrió por primera vez. El plan B, murmuró. Del humo emergieron figuras encapuchadas, moviéndose con precisión quirúrgica. No eran policías, tampoco simples sicarios. El jefe mafioso entendió demasiado tarde. Los entregaste a ellos, dijo, mirando a la mujer. A los federales. No exactamente, respondió ella. A algo peor para ustedes. El hombre del paraguas retrocedió un paso, su sonrisa desapareciendo. Esto no estaba en el acuerdo, gruñó. Nunca hubo un acuerdo, contestó la mujer. Solo tiempo prestado. Valeria fue arrastrada suavemente hacia un portal mientras el caos se expandía. Su madre la cubrió con su cuerpo. Escucha, le dijo al oído. Pase lo que pase, no mires atrás. No pienso dejarte, respondió Valeria, con lágrimas mezclándose con la lluvia. El jefe mafioso giró hacia ellas, dividido entre el instinto de huir y el impulso de proteger. Vio a su hija como nunca antes, no como una debilidad, sino como una consecuencia. Valeria, dijo. Perdóname. Ella lo miró fijamente. Dime que no fue todo una mentira. Él abrió la boca, pero una detonación cercana lo obligó a cubrirse. El hombre del paraguas gritaba órdenes desesperadas mientras sus hombres caían uno a uno, atrapados entre fuegos cruzados invisibles. La mujer de la cicatriz avanzó hacia el jefe, apuntándole directamente. Es ahora, dijo. O hablas, o mueres aquí. Si hablo, nos matará a todos, respondió él. Si no hablas, también, replicó ella. Pero al menos algo cambiará. Un helicóptero comenzó a escucharse a lo lejos, cortando el cielo nocturno. Reflectores blancos barrieron la zona. El hombre del paraguas levantó la vista, maldiciendo. No se suponía que vinieran tan pronto. El jefe tomó una decisión. Se enderezó, caminó hacia el centro de la calle, levantando las manos, ignorando las armas que aún lo apuntaban. Mi nombre es, comenzó a decir, y su voz retumbó más fuerte que los disparos. Y durante 20 años controlé rutas, pagos, nombres. Todo está en servidores que solo yo puedo abrir. La mujer del paraguas gritó. Dispárenle. Pero ya era tarde.
Las luces del helicóptero cegaron a todos. Órdenes oficiales resonaron desde altavoces. Algunos hombres huyeron. Otros se rindieron. El caos se transformó en algo más ordenado, más frío. Valeria observaba desde el portal, el corazón desbocado. ¿Esto termina aquí?, preguntó, sin saber a quién. Nada termina así de fácil, respondió su madre. Solo cambia de forma. La mujer de la cicatriz se acercó a Valeria, bajando el arma. Tu vida acaba de dividirse en dos, dijo. Lo que eras, y lo que ahora puedes ser. ¿Y tú?, preguntó Valeria. ¿Qué pasa contigo? Ella miró hacia la calle, donde el jefe mafioso era esposado, su imperio derrumbándose en tiempo real. Yo sigo, respondió. Porque aún quedan nombres que nadie se atreve a decir. De pronto, uno de los agentes se acercó corriendo. Tenemos un problema, gritó. El hombre del paraguas desapareció. La mujer de la cicatriz frunció el ceño. No, susurró. Eso significa que no hemos ganado nada todavía. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La lluvia comenzaba a disminuir, pero la sensación de amenaza no. Su madre la abrazó, mirando el cielo, como si pudiera leer en él los próximos movimientos. En algún lugar, lejos de allí, el hombre del paraguas se quitó la chaqueta mojada y sonrió frente a un espejo, marcando un número en otro teléfono, uno distinto, uno que tampoco muchos se atrevían a llamar, mientras decía con voz tranquila que el sacrificio había sido aceptable, que la pieza principal había caído, y que ahora el tablero estaba listo para una nueva partida, una mucho más grande, una en la que Valeria, sin saberlo aún, ocupaba un lugar que nadie más podía ocupar, y donde las verdades reveladas esa noche apenas habían abierto la primera puerta de un laberinto que no tenía intención de cerrar. El amanecer llegó sin pedir permiso, lavando la ciudad con una luz pálida que no traía consuelo, solo claridad. Las calles aún olían a pólvora y lluvia vieja, y entre cintas de seguridad y miradas curiosas, la verdad empezaba a filtrarse como el sol entre los edificios. El jefe mafioso fue llevado lejos, encorvado, silencioso, reducido por primera vez a un hombre común cargando el peso de sus decisiones. No gritó. No se resistió. En sus ojos había algo más devastador que el miedo, aceptación. Valeria observó cómo se lo llevaban, y en ese instante comprendió que el hombre que había sido su padre ya no existía. No murió esa noche, pero dejó de ser quien ella conocía. La caída de su imperio no fue un estruendo, sino un suspiro largo y cansado, como si la ciudad misma hubiera estado esperando ese momento para exhalar. Su madre permanecía a su lado, firme, con la dignidad de quien sobrevivió al exilio, al silencio y al dolor sin volverse invisible. No hubo abrazos dramáticos ni palabras grandilocuentes entre ellas. Solo una certeza compartida: ya no volverían a huir. Habían recuperado algo que ningún dinero ni poder podían comprar, el derecho a existir sin miedo. La mujer de la cicatriz observaba desde la distancia, hablando con agentes, entregando documentos, nombres, rutas, secretos que durante años habían sido moneda de cambio entre monstruos. Su misión no había terminado, pero había cruzado un punto sin retorno. Había logrado lo impensable, quebrar una estructura que parecía eterna. Sin embargo, sabía que las sombras no desaparecen, solo aprenden a moverse mejor bajo la luz. Días después, los titulares explotaron. Arrestos en cadena. Cuentas congeladas. Alianzas rotas. El puerto, ese lugar maldito donde todo había comenzado, fue clausurado temporalmente. 30 nombres olvidados volvieron a pronunciarse, esta vez con respeto. Familias enteras lloraron frente a cámaras, no solo por el pasado, sino porque al fin alguien había tenido el valor de decir la verdad. Valeria dejó la ciudad poco después. No huyó, se fue. Hay una diferencia profunda entre ambas cosas. Cambió de nombre, no por miedo, sino por elección. Decidió estudiar leyes, no para vengarse, sino para entender el sistema que había permitido que todo aquello existiera. Cada libro que abría era una forma de romper la herencia invisible que había pesado sobre su sangre. Su madre abrió un pequeño café cerca del mar, en un pueblo donde nadie conocía su historia. Allí,
el sonido de las olas reemplazó al de los disparos, y el aroma del café recién hecho borró lentamente el olor de la traición. A veces hablaban del pasado, otras veces no. Ambas entendieron que sanar no siempre significa recordar, sino aprender cuándo dejar ir. La mujer de la cicatriz desapareció de los registros oficiales. Algunos dijeron que había muerto. Otros, que trabajaba para una organización aún más grande. La verdad era más simple y más peligrosa, seguía vigilando. Porque sabía que el hombre del paraguas no había sido capturado, y que los verdaderos arquitectos del caos rara vez se sientan en los tronos visibles. Y él, desde algún lugar sin nombre, observaba. No con rabia, sino con una calma inquietante. Había perdido una partida, no la guerra. Aún así, algo lo perturbaba. Por primera vez, una jugada no había salido como esperaba. Una llamada a medianoche había cambiado el curso de demasiadas cosas. Y en el fondo, lo sabía, no había sido derrotado por armas ni por leyes, sino por una verdad dicha en el momento exacto. Años después, Valeria regresó a la ciudad por última vez. Caminó por la misma calle donde todo terminó y comenzó a la vez. No quedaban marcas visibles, pero ella podía sentirlas. Cerró los ojos, respiró hondo y siguió adelante. No había fantasmas esperándola, solo memoria, y la memoria ya no dolía. Porque al final, esta no fue la historia de un jefe mafioso que cayó, ni de un imperio criminal que se derrumbó. Fue la historia de cómo una sola llamada, hecha sin gritos, sin amenazas, expuso la fragilidad de los hombres que se creían intocables. Fue la prueba de que incluso en la noche más oscura, alguien puede decidir no callar. Y mientras la ciudad continuaba su ritmo indiferente, una verdad quedó grabada para siempre, invisible pero imborrable: el verdadero poder no está en controlar el miedo, sino en atreverse a enfrentarlo, incluso cuando el mundo entero te dice que es imposible.